En el silencio del alba, sumida en un sueño profundo, una punzada insólita en la zona baja me dejó sin resuello de golpe. Justo cuando una masa imponente se impuso con rudeza, mi figura se contrajo por el estupor, aunque ya no había vuelta atrás. Mis labios vibraban, mas no logré articular palabra alguna, mientras una presión colosal me rodeaba en un segundo, casi estrangulándome. Este relato narra un drama vespertino que cruzó los límites tabú. Los ecos de esa velada se grabaron en las honduras de mi alma como astillas esparcidas, una verdad lacerante que no consigo eliminar ni pasar por alto. El suceso que surgió en las sombras alteró por completo mi existencia. Me hallaba gozando de un reposo sereno en mi hogar. Al caer la tarde, el timbre del móvil vibró y la pantalla revelaba nítidamente el nombre de mi querida hija, Sofía. Se trataba de una charla habitual en un día normal, pero ese diálogo inicial lanzaría la nube más negra sobre mi destino. En cuanto descolgué, capté el timbre acelerado y contrito de su voz. Mamá, debo marcharme por un par de jornadas con mis amigos de la facultad, y Javier avisa de que se retrasará por una comida laboral. ¿Podrías echar un ojo al peque un rato? Noté un matiz inusual en su entonación. Me acomodé mejor en el asiento y inquirí. ¿Sales esta misma noche? Y el peque. ¿Qué? ¿Qué ha sucedido de forma tan imprevista? Mi hija relató con tiento. Sí, es una escapada de imprevisto, y dado que Javi estará en esa cena hasta altas horas, basta con que vengas y lo vigiles un poquito. Regresaré mañana al mediodía. Solo dame una mano con esta jornada, te lo ruego. Su voz transmitía una imploración evidente. Me detuve un instante. Era avanzada la hora y la demanda tan abrupta de Sofía me pesaba como una losa. Aún así, la idea de velar por mi nieto adorado me enterneció el espíritu. Después de una breve indecisión, accedí. Vale, salgo para allá ya. Tranquila. Ve con precaución. Me enfundé el chaquetón y llamé rauda a un coche para dirigirme al apartamento de mi hija. El ambiente interior era gélido y las luminarias urbanas se desdibujaban en la negrura. El acceso del edificio se descorrió y Sofía me acogió con una expresión que mezclaba remordimiento y gratitud. En un ángulo del comedor reposaba una cunita mullida, y el infante se agitaba con lentitud bajo el cobertor, soltando gorjeos suaves y diminutos. Esa visión de sosiego borró de un plumazo mis inquietudes. Mil gracias, mamá. Perdona por soltarte esto de sopetón. Es solo por esta velada. Te he preparado el biberón y los cambiadores. Avísame si surge algo, apuntó mi hija con prisas mientras agarraba su maletín. Acogí al bebé en brazos y le aseguré serena. No pasa nada. Yo me haré cargo de él a la perfección. Tú también viaja con tiento. Sofía reiteró su agradecimiento varias veces antes de cruzar el umbral. Su silueta se esfumó. El portón se selló y el hogar quedó envuelto en mutismo. Quedamos a solas, el niño y yo. Un halo de inquietud empezó a impregnar esa calma. Una vez que le administré el alimento, le aseé con líquido templado y lo acomodé con esmero en la minúscula cuna. El pequeño inició un aliento pausado en el Moisés, posicionado en un rincón del dormitorio principal. Enmudecida, lo cubrí con delicadeza, atenué la claridad de la sala y mantuve solo una lamparita de noche por si el infante despertaba. Dejé el acceso semiabierto para captar el menor rumor del niño. En la cómoda contigua dispuse la fórmula láctea, el fluido caliente y un surtido de pañales extras por si las moscas. Concluidos los arreglos, me enfundé la ropa de dormir y me tendí en el lecho amplio, notando cómo la fatiga acumulada del día me invadía como un torrente. El aliento leve del bebé que provenía del rincón se coló en mis oídos y me transportó al reino del descanso absoluto como una melodía arrulladora. Al sincronizar mi pulso con esa cadencia serena, mis ojos se fueron sellando poco a poco.
De ese modo, me hundí en un letargo intenso en el colchón principal. Pese a todo, ese reposo no resultaría en modo alguno plácido. En pleno trance profundo, un estrépito leve y ominoso surgió de improviso en algún punto. Se trataba del chasquido apagado de la puerta principal al descorrerse y encajarse. Ese eco quebró la paz nocturna y se coló en mi mente semiconsciente. Procuré entreabrir los ojos, pero mi ser entero se antojaba lánguido y oprimido, falto de vigor, como si me hallara inmersa en un lodazal espeso. Mi forma solo podía contorsionarse contra mi deseo. Lo que siguió a continuación, en mi duermevela, fue el rumor de huellas. Percibí con nitidez el rebote de un andar robusto, a un tiempo conocido y ajeno, que progresaba del recibidor hacia el estar. Esas pisadas martillearon en mi torso como un redoble. No obstante, mi ente, abrumado por el desgaste, persistía sumergido y denso como en una ensoñación. Tan solo podía registrar esta escena desconcertante a través de los sentidos desde el jergón. Poco más tarde, oí el caudal del líquido del aseo, el llave al girar y cesar, el impacto del agua contra las baldosas. Los sonidos llegaban amortiguados hasta mis oídos, mientras mi cabeza permanecía embotada. Por un instante, me dije a mí misma, ¿seguro que es Javier, que ha regresado? Creí que llegaba tarde de su cena, como había mencionado mi hija, pero mis párpados se resistían a levantarse. Me sentía como alguien atrapado en las profundidades del mar. Oía cada ruido con claridad, aunque mi cuerpo ignoraba por completo mis órdenes. Era una situación perturbadora, con la mente alerta por completo, pero el cuerpo sumido en un letargo total. El rumor del agua cesó, y los pasos volvieron a aproximarse. Ahora la percepción era nítida. Se dirigían directamente hacia el dormitorio principal. Se acercaban cada vez más, y aún en ese estado de sueño, supe que una figura entraba justo al lado mío. La presencia se hacía más intensa en la penumbra. Sin embargo, mi cuerpo continuaba anclado con peso a la cama. Solo lograba respirar de forma superficial, hundiéndome cada vez más en el sopor. Mi instinto captó la amenaza, pero el cuerpo no obedeció la alarma. El colchón se hundió de manera notable, y noté un peso que se acomodaba a mi lado. Su respiración se acercó, y mis ojos entreabiertos se abrieron de par en par. En ese segundo, una mano se abrió camino de forma abrupta hacia abajo, y al instante algo rígido y ardiente penetró con fuerza en mi interior. Mi cuerpo se contrajo por el impacto, pero no brotó ni un solo gemido de mi garganta. Un intenso hedor a licor invadió mis fosas nasales. Fue entonces cuando lo entendí todo. Era Javier. Venía ebrio y me había tomado por su mujer, Sofía. No, esto no puede seguir. Tiene que detenerse. Lancé gritos desesperados en mi mente, pero mi cuerpo ya estaba sometido por completo, y sus embestidas violentas no amainaban. Mi torso se agitaba con furia, y apenas podía tomar aire. El terror, la desorientación y sensaciones indescifrables se arremolinaron en mi interior justo cuando esa dureza se hundía hasta el fondo de mi ser. Me estremecí de pies a cabeza y aferré las sábanas con desesperación. Abrí los ojos de golpe por la impresión, pero ya no había modo de oponer resistencia. El cuerpo de Javier se desplomó sobre el mío con rudeza, y su aliento, cargado de alcohol, me rozó el rostro con calor sofocante. No, debe parar. Repetí el ruego miles de veces en silencio, pero mis labios solo vibraban, sin dejar escapar sonido alguno. Él estaba convencido de que estrechaba a su esposa en sus brazos. Sus acciones eran de una invasión profunda y segura, sin rastro de vacilación. Esa convicción ciega avivó mi desesperación. Con cada embate de sus caderas, mi cuerpo se reculaba sin control. Temblaba como una frágil embarcación en plena tempestad. Me así con fuerza a los bordes de la sábana,
pero un zumbido en la sien me taladraba y mi pecho latía con mayor ímpetu. El pulso me martilleaba como si fuera a reventar y cada fibra de mi ser parecía clamar. Rodeada de estupor, pánico y una respiración contenida, agoté toda capacidad de lucha. En ese instante, no era más que un cuerpo inerte con vida. Sus arremetidas, toscas y aceleradas por la borrachera, proseguían sin tregua. Mis piernas se convulsionaban y mis dedos se hundían en la tela, pero mi figura ya se mecía siguiendo su cadencia. Cuanto más forcejeaba para cerrar los ojos, más intensas se volvían las percepciones y más me veía absorbida por ellas. Cada vez que su peso descendía, el aliento se me cortaba en la garganta y solo escapaban leves quejidos. Esos quejidos ansiaban transformarse en alaridos, pero la voz se negaba a salir. Me mordí el labio inferior y ahogué el ruido, aunque el choque que reverberaba en mi torso y abdomen era imparable. Ese impacto trascendía el mero sufrimiento corporal. Era una aniquilación del espíritu. Ignoro cuánto duró aquello. Fueron momentos que se estiraron como una eternidad. Respiraciones entrecortadas, perlas de sudor, un aplastante peso encima, y yo me sentía cada vez más vulnerable. Mi determinación se hizo trizas, pero en lo más hondo de mi ser, un calor desconocido empezó a elevarse con lentitud. Esa calidez era una reacción instintiva que ni yo misma alcanzaba a comprender, brotando entre la vergüenza y el desconcierto. Volteé el rostro y presioné la mejilla contra la almohada, tapándome la boca con las dos manos para reprimir cualquier ruido y apaciguar el temblor de mi cuerpo. Pero al cabo, la carne actuó por puro reflejo, estremeciéndose. Mi mente se rebelaba, pero el cuerpo tomó su propia ruta. Javier penetró con mayor ímpetu, con más salvajismo. Su cara, enrojecida por el alcohol, ardía, y su exhalación se volvía aún más abrasadora. Cerré los párpados e intenté soportarlo, pero cuanto más lo procuraba, más se agitaba mi figura. El corazón me galopaba desbocado, y al fin una oleada inmensa, imposible de contener, me arrolló. Esa oleada fue como un maremoto que me engulló por completo. Con la palma cubriéndome la boca, mi cuerpo se sacudió con violencia y me vi arrastrada por esa corriente. Me disolví en un remolino colosal de éxtasis y remordimiento. En el instante en que el cuerpo de Javier se inmovilizó, pensé que aquella pesadilla H todo había concluido. Su figura ardiente se derrumbó sobre mi espina dorsal y su aliento entrecortado retumbaba con fuerza cerca de mi oreja. Permanecí inmóvil, agotada, reteniendo el aire y apretando los párpados con intensidad. Anhelaba con vehemencia que no se removiese más y que se sumiera en un letargo profundo. Pero esa quietud no se prolongó. De forma implacable, mi anhelo fue ignorado. En el momento en que la palma de Javier se aferró de nuevo a mis caderas, su masa me aplastó con renovada fuerza. El ardor que aparentaba haberse aplacado no había desaparecido. Seguía firme y erecto. Penetró otra vez. Me contraje por el sobresalto, aunque la zona baja se abría con pesadez una vez más. Me ahogaba, y mis dedos se clavaron en las sábanas con mayor vigor. Mi cerebro aullaba sin parar que parase, pero mi físico vibraba y respondía por puro reflejo. Esto no es adecuado. Esto no es para nada apropiado. Pero ¿cuál es el motivo? En pleno desconcierto, noté que mi organismo me traicionaba. Algo que había sofocado surgió con furia y me devoraba cada vez con más ímpetu. Parecía que un anhelo contenido había roto sus cadenas y fluía libremente. De pronto, la imagen de mi esposo surgió en mi cabeza, los ecos de nuestra existencia compartida, las veladas de antaño. Sin embargo, aquello no poseía esa ferocidad. Lo que ahora me aplastaba era considerablemente más voluminoso y rígido. La carga y la intensidad superaban con creces lo que atesoraba en la memoria.
Era totalmente distinto al de mi esposo. Me aterroricé ante esa reflexión propia. Esa noción me sumergió en una vergüenza y un desorden aún más abrumadores. Aún así, la realidad irrefutable era que mi ser se enardecía y se lubricaba progresivamente. La intimidad ya estaba saturada hasta rebosar. Frente a esa oleada que irrumpió como un torrente, me cubrí la boca con las palmas, pero un quejido ahogado se filtró entre mis falanges y mi torso se convulsionó con furia. Javier, con el semblante ebrio, guardó silencio. Solo se abandonó al instinto, embistiendo con mayor aspereza y hondura, mientras yo me hallaba atrapada en un remolino de terror y deleite entrelazados. Mi visión se empañó. Esto es incorrecto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no logro detenerme? ¿Por qué no puedo huir de este escenario atroz? Mi pensamiento bullía de rechazo, pero mi figura ya había cedido por entero cualquier oposición. El sudor que perlaba mi flanco, el hombro machacado, el hálito cálido que me rozaba la oreja. Todo ello me arrastraba hacia un goce más intenso. Al fin, mi cuerpo se estremeció de pies a cabeza y toqué el éxtasis. Una ráfaga como de catarata surgió en lo más hondo, y mi forma se agitó como si se fragmentara. Engullí un lamento similar a un sollozo y estrujé las sábanas con las yemas con aún más brío. En ese preciso segundo lo comprendí. Ya no dominaba nada. Derruida entre el arremordimiento y el arrobamiento, me noté hundiéndome en un abismo sin fin. La presencia de Javier al cabo se inmovilizó, desplomándose con peso sobre mí. Su resuello alterado retumbó junto a mi oreja durante un trecho, antes de mutar en el rumor de un reposo profundo. Su aliento sonaba ahora sereno. Yací tendida en el lecho, rendida, incapaz de estabilizar mi pulso errático por un buen lapso. El cuarto aún impregnado de su efluvio cálido y el hedor etílico, y todo eso me revolvía las entrañas. Mi piel chorreaba transpiración, y la parte baja persistía en su espasmo con el residuo húmedo del culminar. Mi pulso no amainaba, y mi cesera era un torbellino. Me velé el rostro con las manos. ¿Cómo ha podido ocurrirme semejante cosa? ¿Cómo he llegado a esto? Me increpé a mí misma, pero el suceso era ya inexorable. Lo que más sería era que el gozo vehemente experimentado en ese instante perduraba en las profundidades de mi ser, un fuego que jamás había conocido ni con mi esposo. El ansia contenida había irrumpido como una conflagración. Deseaba borrarlo todo, pero simultáneamente el recuerdo nítido me acosaba. Tiritando, me incorporé. Javier ya roncaba en lo más hondo del sueño. Su faz era tranquila, como si nada hubiese acaecido. Me escabullí muda del colchón y me encaminé a la alcoba diminuta. A duras penas, soportando mis extremidades vacilantes, me arropé con una colcha y me ovillé en un ángulo. Por favor, que el licor le haga olvidar todo, que esto sea solo un sueño. Murmuré como una plegaria. No obstante, mi pecho latía desbocado y mi entendimiento se revolvía sin tregua, entreverando culpa y apetito. Aquella velada me desplomé. Todo mi mundo se había convulsionado. Sellé los ojos en tinieblas, atemorizada por la aurora. El mutismo de esa noche parecía eterno. Aquí concluye el relato de esta jornada. La suegra y el yerno, que traspasaron un límite prohibido por un arrebato de desorientación y la influencia del alcohol, mientras ella velaba al infante. Su alma que se agitó incontrolable. ¿Cómo proseguirá? ¿Qué enseñanza extraerá en esta vorágine de sentimientos tan intrincados? ¿Qué harías tú? ¿Lo habrías cegado de inmediato con determinación? ¿O te habrías dejado arrastrar más hondo en el desorden sentimental imprevisto? Esta relación. Todo arrancó con un tabú. Resulta complicado anticipar su desenlace.
A lo mejor todos somos individuos delicados, propensos a impulsos que surgen de repente. Compartid vuestras reflexiones en los comentarios. Atended a la interrogante que esta narración os formula. Tu relato personal también tiene gran valor. Mil gracias por seguirnos hasta el último momento. Me apetece difundir la enseñanza de meditación honda que esta trama nos brinda. Vuestros follows y likes me impulsan de verdad. Aguardad con ganas nuevas crónicas. M.